Tiempo para el análisis, para, en este caso, seguir vigilando muy de cerca los próximos pasos. Miguel Ángel Temprano, economista, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Irán y Estados Unidos que negocian hoy en Ginebra, pero a pesar de que Donald Trump sigue cebando las expectativas de un acuerdo, lo cierto es que sigue elevando la presión sobre Teherán con ese portaaviones Gerald Ford y de momento desde Irán preparados para cualquier acontecimiento, y precisamente en el día de ayer, entiendo que esto es algo más que simbólico, esos ejercicios militares en el estrecho de Hormuz. No, de simbólico no tienen absolutamente nada. Para empezar, yo cada día me doy más cuenta y cada vez afianzo más la tipología de persona que es Trump a los efectos, y por lo tanto cada vez le doy menos importancia a lo que él dice, lo que igual no significa que no le dé cada vez más importancia a lo que dicen determinados miembros de su equipo, que obviamente no tienen esa tipología de psicológica. Es particularmente Marco Rubio, donde creo que está manejando la situación. A unos le gustará más, a otros le gustará menos, pero de luego la está manejando con una mano muy firme. Ahora mismo yo creo que la situación, y el embajador lo ha dicho hace escasos minutos, la situación está en que los iraníes, por una parte, el régimen de los ayatolás, que están viviendo una situación interna que ya ha superado la barrera de la complejidad, que es la que vienen viviendo desde hace muchísimos años. Yo en esta casa he dicho hace muchísimos años, cuando empezó el tema del velo, que lo del velo no era más que una manera de tapar un problema que realmente es el que latía dentro de Irán, que era una crisis económica galopante. Eso se ha ido demostrando poco a poco. De hecho, yo en unos análisis demostré en un artículo que publiqué que el PIB per cápita anualizado, es decir, lo que se llama el PIB nominal anualizado, de cuando llegaron los ayatolás a cuando hay ahora, es la mitad. Es decir, el número de pobres en Irán se ha multiplicado por 3. Esa situación no la quieren revertir en la medida en que, si ellos acceden a lo que piden los norteamericanos en su plenitud, que es el abandono del sistema nuclear completo, dado que no tienen ninguna manera ni ninguna seguridad de que por el camino no intenten llevar a cabo armamento nuclear, no lo quieren abandonar. Y lo han dicho por activa y por pasiva, que estarían de acuerdo o que quieren llegar a cualquier tipo de acuerdo con los norteamericanos, siempre y cuando eso no les lleve a paralizar ni a ralentizar sus ensayos. Los norteamericanos dicen justamente lo contrario. Y esto no es un punto de negociación, no es vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en un punto intermedio. Es como ocurrió en Venezuela. O lo haces por las malas, pero lo haces. Entonces, yo tengo la sensación de que, bueno, por supuesto no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo, por muchos avances que se quieran llegar. Los ayatolás no pueden para mantenerse en el poder, porque la única manera de mantenerte en el poder con una situación económica y de rebelión popular como la que tienes en tu país es mediante el uso de la fuerza interna, y lo que no puedes es mandar un mensaje de que todos tus principios básicos los tumbas porque tu enemigo, aquel al que has dicho que es tu enemigo de siempre, te impone algo. No van a llegar a un acuerdo, y esto terminará acabando con una situación no como la de Venezuela, porque aquí la situación es diferente, pero terminará acabando de alguna manera. No tengo muy claro cómo, pero probablemente haya algún ataque adicional. No sé cuál va a ser la evolución, porque la situación es más compleja que la de Venezuela, pero desde luego esto no va a ser en pase bola, ni muchísimo menos. Pero también está de por medio, Miguel Ángel, la presión ¿no? Que tiene Trump con Benjamin Netanyahu, con esas elecciones que tiene precisamente tanto en Estados Unidos como en Israel, en este 2026. Esa presión desde Tel Aviv para castigar o hacer una intervención militar en Estados Unidos. Parece que desde la senadora, desde Lindsey Graham, que ha advertido que están en la misma línea. ¿Crees que van en la misma línea, pero difieren en la forma de proceder la presión sobre Irán?
No, yo creo que no tiene nada que ver. Vamos a ver. El problema del Oriente Medio es que es un foco de conflicto desde hace siglos. Y lo va a seguir siendo durante los próximos siglos. Esto es inevitable. ¿Y por qué? Porque es un foco de conflicto no solamente entre la comunidad o el gobierno judío y los países árabes, es que por el camino están los persas y cuando llegas dentro de los persas y los árabes, que muchos de ellos en sí son enemigos, entras en los conflictos religiosos, donde no nos olvidemos que Irán es una teocracia. Donde esos conflictos de religiones luego llegas a las facciones. Dentro de por ejemplo, los sunís tienen diferentes facciones y dentro de cada país conviven diferentes facciones de diferentes ramas religiosas. Es decir, es una amalgama muy complicada y no se va a resolver. Y no se va a resolver de una manera muy rápida porque aunque en determinados países haya mucho petróleo, en otros no lo hay. Y en determinados países ese control del petróleo lo llevan a cabo unos pocos que pueden controlar, pero en otros casos no es así. Entonces, es un problema general. El que Netanyahu quiera o deje de querer que los iraníes hagan o dejen de hacer pasa a ser secundario. La primera pregunta es, muy bien, ¿se puede tener armamento nuclear en la zona? Se dice que los israelíes lo tienen. Yo no lo tengo tan claro. Desde luego ellos nunca lo han manifestado públicamente. Yo creo que es más como dijo Draghi, haremos lo que sea necesario. En su momento, pues aquí se dijo que lo tenían y ahí ha quedado, ¿no? Entonces, lo que no puede haber es un foco que en una zona altamente inestable por todo lo que he dicho antes y más que no puedo decir por la amplitud de ello, nos encontramos con que hay internamente un desestabilizador adicional, que en este caso son los iraníes, que han estado sufragando económicamente e ideológicamente a determinadas milicias proxy para que adicionalmente en un foco inestable lo inestabilicen todavía más. Y estamos hablando de Irán, que ha sido quien ha sufragado, potenciado, armado a milicias como Hezbollah en el Líbano, la Yihad Islámica, a Hamas, a los Houthis en Yemen. Es decir, digamos, es el que quiere liar. Todo esto, yo he dicho siempre que en lo que ha ocurrido en Hamas, aquí no tiene un pase el gobierno israelí, no tiene un pase Hamas, que fue quien lo provocó, que los únicos pobres inocentes que han pagado este problema de ambas facciones o ambas partes han sido los gazatís, que no tenían ninguna culpa de nada, pero el padre de todo el problema inicial fue Irán, el que estimuló el ataque de Hamas previendo que que Israel iba a reaccionar como reaccionó y bajo la esperanza, que no ocurrió, de que eso originase un levantamiento de todos los países del mundo árabe contra Israel. Eso no ocurrió y ya sabemos lo que ha terminado pasando, ¿no? Entonces, yo aquí, Israel tiene sus propios problemas internos, donde adicionalmente vamos a ver qué ocurre en las elecciones, porque la situación es extremadamente compleja, inclusive dentro de Israel. Es decir, no nos olvidemos que Netanyahu tiene unos problemas judiciales muy importantes. Ha llegado a pedir que no sé si ha sido un indulto o una amnistía, no sé exactamente qué es lo que ha pedido al presidente. Alucinante, ¿no? Es decir, que un presidente del gobierno, un primer ministro del gobierno en ejercicio, le pide al presidente del país que, como tiene unos problemas que le van a venir ahora de golpe, unos problemas judiciales, que le amnistíe o le indulte, no sé exactamente qué es lo que ha pedido, pero vamos, da exactamente igual. Alucinante, ¿no? Es como si aquí Pedro Sánchez le termina cayendo lo que se prevé que le va a caer y le pide al rey que haga una ley de indulto para él especial, o sea, una locura de ese calibre. Entonces, no podemos, yo no creo que esto esté circunscrito en nada y que Israel no es más que un actor dentro de una situación hipercompleja
con otro actor que es particularmente beligerante, que tiene una situación interna que no es capaz de dominar más que mediante la represión y que amenaza al resto con la utilización de, o mejor dicho, con tener armamento nuclear. Complejísimo. No creo que Netanyahu pueda aquí decir nada. Miguel Ángel, Cuba parece que coge algo más de hueco en la agenda estadounidense con Donald Trump, que ha dicho esta madrugada a bordo del Air Force One que, bueno, que, hombre, no gozan de gran salud las relaciones con La Habana, pero de momento se descarta una operación al estilo de captura y juicio de Nicolás Maduro, y ha dicho que Marco Rubio está hablando en estos momentos con la delegación cubana. ¿En qué momento crees que están las relaciones? Si crees que le importa algo realmente a Donald Trump la situación en Cuba, y si descartas escenarios de más embargo, de intervención. Vuelvo al tema. Yo creo que aquí quien lleva todo esto, absolutamente todo, no solamente lo de Cuba, lo de Irán, lo de todo, es Marco Rubio. Creo además, y esa es una opinión personal, que lo está haciendo bastante bien en un mundo hipercomplejo. Yo estoy descubriendo una figura política que no conocía en este nivel de profundidad. Y que fijémonos más que en lo que dice Trump, en lo que dice Marco Rubio. Dicho eso, este fin de semana comiendo con un cliente, me preguntaba un cliente extranjero qué pensaba de Cuba, y digo, yo le doy 3 meses. Y luego le dije, bueno, entiende lo de los 3 meses porque le doy muy poco plazo. La situación de Cuba es totalmente insostenible. Es decir, en el mismo momento en que tú le has cortado el abastecimiento de petróleo, acabas de anular el país. Es decir, ya no hay. Es que las basuras están por la calle porque no hay gasolina para que los camiones la recojan. Es que no pueden arar los campos y tienen que volver a utilizar bueyes. Dices, bueno, pues lo hacemos. No, es que la efectividad no es lo mismo, con lo cual creas además algo que ya era profundo, una crisis alimenticia. Bien, dices, eso es inhumano. Bueno, es que hay muchas veces que la única manera de que se acaben o que se revuelvan los problemas es instar a que la población se rebele. Porque mientras que en Venezuela estaba clarísimo, y se demostró en unas elecciones que el gobierno de Nicolás Maduro no contaba con ningún tipo de apoyo en la población, el de Cuba no está claro. Obviamente no es mayoritario, pero no está claro en qué medida. Aquí especularemos. En Venezuela era muy fácil no tener que especular. Sabíamos las cifras de emigrados, sabíamos las cifras de las votaciones, sabíamos absolutamente todo. En Cuba no está tan claro. Por lo tanto, probablemente la única alternativa es una rebelión popular, que antes o después se va a producir, porque es lo mismo que en Irán, cuando hablaba antes del número de pobres. La situación para un gobierno deja de tener control en el mismo momento que tu población ya no tiene nada que perder. Es decir, una población donde le quitas lo último que le puedes quitar, es decir, el alimento, ya lo único que les dices es, me da igual morir rebelándome que morir de hambre. Y eso es lo que se lleva a los ayatolás por medio, y eso es lo que se va a terminar llevando a un régimen cubano, que no nos olvidemos, es extremadamente corrupto, extremadamente corrupto. O sea, en Cuba viven bien los oligarcas, los líderes del partido. En Cuba, un taxista que quiere conducir un taxi, antes de empezar a facturar, tiene que pagarle al Estado una cantidad que me parece que ronda cerca de los $500. Y a partir de ahí, lo que consiga es suyo. La gasolina, los repuestos, las reparaciones, se las tiene que comprar al Estado. Es decir, tienes a la gente literalmente oprimida trabajando para el Estado. Y dices, ¿y quién es el Estado si no hay vuelta? La medicina cubana es un verdadero desastre, no existe. Los hospitales dan asco. Ese mito sobre los médicos, ya.
Unos médicos decían, médicos fabulosos, ya por eso Fidel cuando se puso malo llamó a un español a que le fuese a operar, porque como eran tan buenos, tuvo que llamar a un español. O sea, el sistema hace que determinados vivan muy bien contra la gran población esté realmente oprimida. La gente no sabe qué es ducharse con agua caliente. Es que a mí cuando toda esta izquierda habla del régimen cubano, digo, coño, vete a vivir a Cuba, pero como los cubanos. No te vayas a vivir allí como los oligarcas del partido. Entonces, antes o después, eso llevará a una rebelión. Y creo que Marco Rubio, que obviamente es muchísimo mejor conocedor que yo y que de la gran mayoría de la gente de la situación, no solamente por su situación como secretario de Estado, sino por sus orígenes, lo tiene muy claro, que la mejor manera no es una intervención militar, sino un bloqueo económico y que reviente. Y una vez que reviente, ellos acudirán a intentar arreglar el problema. Y lo siento por los cubanos, pero me parece la mejor solución. Miguel Ángel Temprano, economista, un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Embargos,